Hola, Dios les bendiga. Les habla su servidor, el hermano Sergio Vaquera del Ministerio Jesucristo la Respuesta. Vamos, hermano, a leer una parte más del libro de los Hechos. Queremos leer la palabra del Señor en un promedio de 6 meses. Bueno, dijimos que 6 meses. Esperamos que lo podamos lograr. Yo creo que todo se puede en Cristo. Le voy a mostrar los libros que hemos leído y todo. Bueno, nos falta bastante, así que se los muestro rapidito. A los hermanos de acá no les podemos mostrar, pero espero que me puedan seguir también, ¿verdad? Con su vista, ¿verdad? Ya leímos el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Proverbios, Salmos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, nos falta Daniel y, ¿qué más Daniel? Cantares, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías. También leímos Zacarías el día de ayer, así que necesitamos apuntarlo por este lado también. Zacarías, ya lo leímos también. Y del Nuevo Testamento, hermano, del Nuevo Testamento, hemos leído el Evangelio de Marcos, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis. Esto es lo que hemos leído, mi hermano, en este año, y por eso queremos aprobarle, porque realmente estamos bastante atrasados. Ya le digo, de Génesis nos faltan, hermano, hemos leído hasta Malaquías, pero nos falta, hermano, nos faltan como unos 10 todavía libros del Antiguo Testamento y nos faltan como algunos 5 o 6 libros del Nuevo Testamento, así que hay que apurarle. Queremos terminar el libro de los Hechos, ¿verdad? Que empezamos el día de ayer y pues no lo podemos acabar. Aquí vamos a empezar con el libro de los Hechos, en el capítulo 11. Espero que el Señor le pueda hablar, como espero que Dios me pueda hablar también a mí. En realidad, hermano, ¿por qué hacemos esto? Lo hacemos porque yo necesito de la palabra de Dios. Y usted necesita también de la palabra de Dios. Así que vamos, hermano, a empezar. El libro de Hechos, capítulo 11. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué han entrado a casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles estas cosas por orden, lo sucedido, diciéndoles: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajada del cielo y venía hasta mí. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, a quienes nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesús, también, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles les he dado Dios arrepentimiento para vida. Wow. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablando a nadie en la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía,
hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecían fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Verso 26, no se lo olvide, fue cuando a los cristianos se les llamó, a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, dando a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Capítulo 12 de Hechos. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas estaban delante de la puerta, custodiando la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y salieron, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Salidos pasaron una calle, luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro se gozó y no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dijo a la nueva de que Pedro estaba a la puerta. No le abrió la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel, y dijo hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de allí, de día hubo poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante sí y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey, y pedían paz porque su territorio estaba abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les dio una arenga. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo el servicio, se volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Capítulo 13 de Hechos.
Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se le había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, oraron, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír palabra de Dios. Qué lindo cuando hay gente que tiene el deseo de palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, pero procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo fue también, el cual también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le conduciere de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado en la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía, a Pisidia, y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Entonces Pablo, levantándose, hizo señal de silencio como con la mano y dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado les sacó de ella, y por un tiempo como 40 años les soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio como herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron al rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas aquí viene tras mí uno que no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos, y se le apareció durante días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, a los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también los anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en cuanto al que lo levantó de los muertos para nunca volver a corrupción, lo dijo: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo:
no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Gracias a los que están allá conectados, hermanos, los que están conectados aquí también, en esta y en esta también. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó de los muertos no vio corrupción. Sabe pues varones, hermanos, que por medio de él os anuncio perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Mirad, no o menospreciadores y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno se la contare. Cuando salieron de ellos, de la sinagoga de los judíos, de los gentiles, le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo, a Bernabé, quien habiéndoles persuadían que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Wow! Casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y debatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Wow. Y ahí empezaron a predicarle a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hago una pequeña pausa y le pido tanto a lo de esta tableta como de este celular, que por favor lo compartan en este momento, amigos y familiares. Solamente un clic es suficiente para poder llegar a más personas con la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y estamos viendo la misericordia, la gracia y el poder de Dios a través del libro de los Hechos. Por favor, no se me desconecten, por favor, compártalo con amigos, compártalo con familiares en este momento. Se lleva un clic solamente, en 3 segundos lo haces clic y lo haces watch party también, ¿ok? Gracias. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Wow. Capítulo 14 del libro de los Hechos. Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron junto a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra y gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Pablo es apedreado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua icónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad,
trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerles sacrificios. Miren nomás, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el sol y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo, tiempo fructífero, llenando el sustento de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía e Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad y pensaron que estaba muerto. Wow. Primero, hermanos, los tenían como dioses, les querían ofrecer sacrificios. Como no se dejaron, los apedrearon. Mire, los apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Y descendió a anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, Iconio, Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, y de donde había sido encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habían llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo habían abierto la puerta en la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Capítulo 5 del libro de los Hechos. El concilio en Jerusalén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles,